La discusión política tiene que ver con lo siguiente. En general, un servicio público es un instrumento para garantizar un derecho fundamental. En el caso del agua es obvio. El agua es la vida y la vida es un derecho fundamental. No se puede desligar el concepto de la vida del concepto del agua potable, como no se puede desligar el concepto de la vida del concepto del aire. Sin embargo, el aire, por sus circunstancias, no es una mercancía, y en cambio el agua, que es lo mismo que el aire, hace las mismas cosas sobre la vida que el aire, es sustancial para la vida, es una mercancía. La energía eléctrica, la luz, no solamente es un instrumento para la producción, sino que también es un instrumento, servicio público, como derecho para el ser humano. El saneamiento básico, que consiste tanto en los líquidos que llamamos nosotros alcantarillado como en los sólidos que llamamos nosotros aseo, es hoy por las Naciones Unidas un derecho fundamental. Y nuestra Constitución lo recoge desde el año 91 como el derecho al medio ambiente. Es decir, todo ser humano en Colombia tiene derecho al medio ambiente mejorado cada vez más. Y uno de los instrumentos para la mejora del medio ambiente es el saneamiento básico. Es decir, lo que antaño nuestros abuelos llamaban la higiene, y que tiene que ver con la recolección de residuos sólidos por una parte y líquidos por la otra. Ese es el ABC. Ahora, si es un derecho fundamental, la experiencia de la Bogotá humana fue colocar ese tema sobre la mesa. ¿Cómo puede el mercado garantizar el derecho fundamental de las personas, de nosotros? Es posible que la competencia libre entre empresarios privados, tal como se produce, por ejemplo, alrededor de los jugos, que no es tan competencia, porque estos jugos los hacen dos empresas nomás en Colombia, o tal como se presenta en la producción de celulares, que no los hacemos los colombianos, pero hay una profunda competencia por la venta de este tipo de artículos. ¿Puede esa misma competencia garantizar el derecho fundamental a las personas? Fue la pregunta que nos hicimos. ¿Qué pasa? Porque en toda mercancía hay un precio, que en el servicio público, si es mercancía, se llama tarifa. Yo puedo comprarme este celular solo si tengo los ingresos suficientes o mi capacidad de endeudamiento suficiente para comprarme este artículo. Pero si no tengo los ingresos suficientes, simplemente lo veo en la vitrina y no lo compro. Cuando hay un derecho fundamental, esta operación de decidir si lo compro o no lo compro no funciona. Porque yo no puedo decidir si tomo agua o no tomo. Yo no puedo decidir si respiro o no respiro. Cuando estamos hablando del derecho fundamental a la vida, la decisión de no tomar agua, si es que fuese posible, solo me llevaría a la muerte. Igual que la decisión de no tomar el aire. Es decir, el aire, el agua, el saneamiento básico no pueden ser tratadas como simples mercancías. ¿Eso qué significa? Que ustedes en la legislación pueden observar un conflicto. Una cosa dice la Constitución
Otra cosa dice la Superintendencia de Servicios Públicos y la Superintendencia de Industria y Comercio. La Constitución dice, sabiendo que el agua, sabiendo que el saneamiento básico y otros servicios públicos, yo hablaría del transporte, por ejemplo, son derechos fundamentales, la Constitución dice el Estado debe vigilarlos, controlarlos y prestarlos directamente, aunque se permite la presencia de particulares y asociaciones comunitarias. Es decir, la Constitución del 91 nunca prohibió que el Estado preste los servicios públicos. Y lo hizo así porque los constituyentes sabían que si se dejan los derechos fundamentales al mercado y el mercado les pone un precio, habrá gentes que por su falta de capacidad de pago no pueden acceder entonces al derecho. Y si la población no tiene acceso al derecho, pues no podemos estar hablando ni de derechos fundamentales ni de un Estado social de derecho. La corrupción nos está matando. Esa es hoy una discusión vigente. Porque ¿qué le pasó a la Bogotá humana y al alcalde? Lo primero que nosotros enfrentamos, nos colocamos como objetivo en el plan de desarrollo y en el programa de gobierno, fue ver si podíamos garantizar los derechos respecto a los servicios públicos. Lo que significaba una política diferencial respecto a las poblaciones de más bajos recursos en la ciudad y una política alrededor de los precios, es decir, de las tarifas. Lo que buscaba la Bogotá humana era reducir tarifas y colocar unos paquetes que llamamos de mínimo vital, gratuito para el usuario, costoso para la ciudad, de tal manera que las personas de más bajos recursos, por el simple hecho de ser humanos, de ser seres humanos, pudieran garantizar el mínimo vital de agua potable y de saneamiento básico. Quisimos extender ese concepto a comunicaciones, porque en el siglo XXI, si una persona está desconectada del mundo, ya no es ciudadano. Y ese también es un derecho fundamental. Y quisimos extenderlo al tema de la energía eléctrica. Presidente. Estamos transmitiendo una experiencia. Cuando fuimos al acueducto encontramos lo siguiente. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, con más de 120 años de existencia y enorme desde el punto de vista financiero, maneja 2 billones de pesos de ingresos anuales. No está quebrada, no tiene problemas alrededor de su estructura contable. Nos fuimos a ver los barrios populares y no tenían alcantarillado, y una vez les hice una pregunta: ¿por qué la empresa de acueducto y alcantarillado no hace los alcantarillados de esos barrios populares? La respuesta fue: no sabemos hacer alcantarillados. Un alcantarillado es un hecho de ingeniería que casi que es un saber popular. No es sino reunir los rusos de un barrio y decirles: hagan el alcantarillado del barrio, y ellos lo pueden hacer. Los rusos, es decir, los albañiles, no sé cómo se llama. ¿Cómo era posible que una empresa con 120 años de experiencia y tan enorme financieramente no supiera hacer el alcantarillado de una calle? La respuesta es que ahí no había ni trabajadores, ni ingenieros, ni directivos, ni gerentes que supiesen ellos mismos cómo hacer un alcantarillado de una calle. Y allí nos encontramos con la primera evidencia de lo que llamamos el neoliberalismo o el neoconservatismo, o como quieran llamarlo.
porque habían convertido las grandes empresas públicas del Distrito Capital, que equivalen a ser las más grandes empresas casi que en Colombia por su tamaño, y lo hizo la derecha y lo hizo la izquierda, las habían convertido en simples espacios de contratación. Es decir, lo que había dentro de esas empresas no eran los ingenieros y los trabajadores que supieran hacer un alcantarillado, sino oficinas de abogados y abogadas que sabían de pronto hacer contratos. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, y así era también la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, y así era también la empresa de energía de Bogotá, eran simplemente un espacio financiero, un holding financiero para hacer subcontrataciones con empresas privadas, esas sí, la mayoría que sabían hacer un alcantarillado en la calle, o poner la fibra óptica, o manejar estos aparatos, etc. Nuestras empresas públicas habían perdido algo fundamental: el saber hacer, el conocimiento sobre el objetivo mismo de la empresa. El objeto social con que fueron creadas. Y a nuestro gerente le tocó contratar a una empresa privada para hacer alcantarillados en los barrios populares, hasta que se aprendiera al interior de la empresa otra vez las tecnologías, que no son nada complejas, es simplemente cálculos de gravedad y de resistencia de ladrillos o de tubos, un alcantarillado por una calle. Este tema tiene que ver con las empresas públicas de Barrancabermeja, porque habría que preguntarles qué tanto saben del quehacer rutinario de su propia empresa. Porque ¿qué pasa cuando una empresa pública se vuelve intermediaria de contratación? No solamente es el enorme peligro de la corrupción, que se vuelve realidad, porque cada contratista privado, para acceder a esa contratación, paga coimas. La mayoría lo hacen, y hay funcionarios que reciben esas coimas, sino que además encarecen el precio del servicio público. Toda intermediación encarece, no abarata. Por ejemplo, la empresa de acueducto estaba privatizada y eran dueños los Müller, y otra empresa, todo el servicio de comercialización del agua, es decir, cómo se hace la factura, la entrega de esa factura hogar por hogar, el recaudo, la medición, etc. Esa es una parte fundamental de una empresa de acueductos. Si no sabe hacer eso y otro se lo hace, ese otro privado puede hasta chantajear a la empresa. Usted me va a quitar el contrato, resuelva el próximo mes cómo factura. Y la empresa propia, pública, no sabe cómo facturar. Luego entra en una crisis, porque ustedes se pueden imaginar lo que significa estar dando agua y no facturar, o demorarse 6 meses o un año mientras aprenden cómo se factura a 2.200.000 familias, con mediciones, con tiempos, con modo, tiempo y lugar. Pues la empresa pública puede fracasar en el negocio. Cuando hicimos las cuentas de cuánto nos costaba la tercerización con el grupo Müller, que lo hizo fue Mocus, y cuánto costaría si esos trabajadores que estaban en esas empresas tercerizadas pasasen al interior de la empresa, le llamamos a eso la retoma. En la prensa nos decían es muy costoso porque el sindicato y la voracidad sindical, etcétera, pues las cuentas nos dieron que era más barato, aún con la convención sindical, el que se deshicieran las empresas subcontratadas y sus trabajadores pasaran al interior de la empresa de acueducto
y alcantarillado, ese hecho nos produjo una rebaja de precios. Porque la Comisión Reguladora no pone las tarifas, ojo, pone el techo. Y pone un mínimo que es que la empresa no se quiere por poner tarifas supremamente bajas, es decir, que pueda sostenerse. Es una franja. En esa franja una empresa eficiente se puede mover hacia abajo. Cuando quitamos la tercerización, efectivamente los costos de esa tercerización eran mayores que si los trabajadores entraban al interior de la empresa, y esa reducción de costos se reflejó en una baja de tarifas al usuario. Lo cual nos mostró otro hecho fundamental que yo quiero transmitirles. Durante 20 años yo escuché en el Congreso de la República decir una y otra vez a ministros, presidentes y colegas que las empresas públicas no se podían manejar tan rentablemente o tan eficientemente como las empresas privadas. Y que por tanto la privatización redundaba en una calidad hacia los usuarios. Eso lo escuché durante 20 años. Nunca me creí ese cuento, porque yo provengo de visiones en donde lo público me parece a mí debe ser más importante, sobre todo cuando se trata de derechos fundamentales. Pero allí en concreto, como presidente de la Junta Directiva de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, sino me hallaba en el momento de demostrar si eso era cierto o no. No simplemente de discutirlo en un parlamento o a través de un discurso, sino en la práctica, con los números. Cogimos esas empresas. La empresa de telecomunicaciones de Bogotá, cuando yo llegué, decían que valía cero. Estaba a portas en la administración de Samuel Moreno de ser privatizada. La administración de Samuel Moreno decía que la empresa de telecomunicaciones no podía ser rentable porque el mercado de las telecomunicaciones era altamente competitivo y fugaz, que cada año se inventaban una tecnología nueva y que eso para una empresa privada era muy difícil de correr, muy riesgoso, y por tanto lo que se arriesgaba era el patrimonio público. Ellos no vendieron la empresa por obvias razones, porque cayeron presos primero. Cuando yo llegué a la alcaldía, entonces estábamos ante el reto de saber si empresas complejas tecnológicamente, como la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, o con menor complejidad la empresa de energía de Bogotá, podían, siendo públicas, sin vender, es más, comprando empresas privadas, podíamos demostrar que la gerencia pública podía ser más eficiente que la gerencia privada. Pasaron los años y ustedes pueden ver los resultados. La ETV que recibimos era fibra, cobre, teléfonos de esos de dial. No estaba en la telefonía celular, no estaba en la televisión, no estaba en internet, tenía muy poquito, que son las nuevas formas de las telecomunicaciones de última generación en el siglo XXI hoy. 4 años después, ETV está en la telefonía celular, pero no en cualquiera. Está en la telefonía móvil 4G de banda ancha. Miren, ¿se alcanza a ver? Ahí está la marca ETV. Esto no podía estar en 2012. 4G significa banda ancha de alta movilidad, es decir, es casi como tener el computador de mi casa
con 20 megas, 30 megas de banda ancha. Aquí en este aparatico yo puedo ver televisión, puedo ver videos de alta definición, puedo bajar datos de alta gama, de alto pesaje a través de este celular. Y ETV no está solamente en Bogotá, sino que se metió a Medellín, se metió a Barranquilla, se metió, la volvimos una empresa nacional. Se ganó la licitación de 4G, puso la fibra óptica en media ciudad de Bogotá. La fibra óptica es la autopista de la información del siglo XXI. Cuando yo llegué a Bogotá, una familia clase media solo recibía 2 megas en su hogar, en su computadora o en su oficina. Nosotros ahora, cuando dejamos la alcaldía, entregamos 150 megas de rapidez por familia de clase media. Todos los colegios quedaron interconectados a 100 megas en banda ancha. Y ETV empezó a vender televisión de alta definición, como lo hace DirecTV. Hoy es el principal proveedor de televisión de alta definición de la ciudad de Bogotá. Es decir, en 4 años mostramos como una empresa que consideraban quebrada y que no servía para nada, se había convertido en una vanguardia tecnológica en la sociedad colombiana, sin vender un peso. Es más, nuestros directivos aprendieron. La verdad es que yo contraté de la empresa privada varios, me robé, ¿no? Transferí un conocimiento de la empresa privada hacia la empresa pública, es decir, lo contrario de lo que hacían tradicionalmente nuestras élites. Un conocimiento en materia del mundo financiero internacional, de tal manera que logramos financiar el salto tecnológico a partir de una venta de valores en la bolsa de Nueva York, que ha resultado ser la operación de crédito público externo más barata de la historia de toda Colombia. Obviamente eso no lo encontrarán ustedes en la primera página del Tiempo, ni en RCN, ni en Caracol. Pero pueden investigar estos hechos. Cuando uno traza el precio de la acción, que es la manera como al final se sabe si una política gerencial para empresas que están en la bolsa de valores ha sido acertada o no. Cuando ustedes miran el precio de la acción de la empresa de energía eléctrica de Bogotá, por ejemplo, lo voy a desmenuzar qué hicimos allí, encuentran que en el mes de noviembre del año 2011, el precio de la acción de la empresa de energía costaba entre 800 y 900 pesos. Por unas declaraciones que di a Yamil Amat antes de ser alcalde, me echaron la culpa de ese bajo precio de la acción y me iniciaron un proceso penal. Si ustedes miran en diciembre del 2015 cuál es el precio de la acción de la empresa de energía de Bogotá, encuentran que es 1.800 pesos. Es decir, el doble. Es decir, una gerencia pública pudo demostrarle al país que en tan solo 4 años había duplicado el valor de una de las empresas más grandes de la energía eléctrica de Colombia, la empresa de energía de Bogotá. Duplicado el valor. Y en el caso de la ETV, 60 a 70% más de valor que como la recibimos en el año 2011. Si ustedes comparan esos ejercicios con cómo las empresas privadas se comportaron, las más grandes en el mismo periodo, que es lo que se llama el Colcap, encuentran que las 2 empresas públicas, ETV y EEB,
tuvieron un mejor desarrollo, aumentaron más valor que las 20 empresas privadas más grandes de Colombia. Conclusión: las empresas públicas se pueden manejar mejor que las empresas privadas. Y la demostración la hicimos en Bogotá. Por eso ahora las quieren vender. Pero ese ya es otro asunto, digamos, que corresponde a la política bogotana. Las quieren vender porque saben que pueden y tienen valor por dentro. Vamos en concreto hacia la empresa de acueducto de Bogotá y el saneamiento básico y el agua potable. La empresa de acueducto de Bogotá no está en la bolsa de valores y es mejor que no esté. Yo he llegado casi a la conclusión que el agua potable no se debe manejar a través de empresas. Y voy a tratar de explicarlo. Es muy diferente el agua y el saneamiento básico a venderse. Mientras yo la ETB, por ejemplo, la puedo potenciar como una empresa competitiva en este tipo de tecnologías, uno no debería hacer eso. Porque este tiene otro impacto. Esta es la mercancía agua. El plástico, que es petróleo, de esta botella, ha necesitado más agua y es que el agua que está al interior. Es decir, esta mercancía desde el punto de vista ambiental es absolutamente insostenible. Más agua se necesita para hacer la botella que para vender el contenido. Si yo vendo el agua, las personas de más bajos recursos no pueden acceder al agua potable. En Colombia, el país más desigual socialmente de América Latina y casi del mundo, colocar una política mercantil alrededor del agua potable significa per se dejar por fuera del agua potable a la población más desprotegida, la más débil, la de menos capacidad de pago. Ustedes lo pueden ver en las grandes ciudades, pero también lo pueden ver en los territorios de Colombia, en La Guajira, en el Chocó o incluso yo diría en el Magdalena. El agua potable es básica para la vida. Y por tanto el primer criterio que hay que tener alrededor del agua, independientemente del costo, es que sea pura. Ese es el primer criterio. Si este agua no es pura, yo puedo matar niños, o viejos, o mucha gente incluso, dependiendo. El primer criterio es que sea pura. La ciudad de Bogotá tiene una enorme ventaja y una gran debilidad. Su agua la recoge en el páramo, es decir, donde no habita nadie, y es prácticamente puro el embalse de Chiblaza. Baja por un gran tubo y llega a la planta de potabilización, que prácticamente no hace mayor trabajo y debería ser muy barata. Sin embargo, no